Hola, buenos días. Hoy vamos a seguir entrando en lo que es el tabernáculo. Voy a mostrar una imagen a ver si se ve bien. Que esto sería, perdonen por la mala imagen, pero esto sería el altar de los holocaustos, que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver hoy en lo que es el tabernáculo. Apenas ya hemos visto que la cortina representaba a Jesucristo por los colores, el azul que hablaba de divinidad, el blanco que era la pureza, el rojo que era la sangre y el carmesí o el púrpura que simbolizaba lo que es ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, pues apenas pasamos por la puerta, la cual es Jesucristo, típico de Jesucristo. Además, él mismo dijo en el Evangelio de San Juan, yo soy la puerta, es decir, él es la puerta. Pues apenas atravesamos la cortina de entrada, lo que es esa puerta, esa cortina, encontramos impidiendo el paso hacia el tabernáculo o hacia Dios, el altar de los holocaustos. Dije cómo era, cuadrado, y también las medidas, que tenía 4 cuernos que salían de sus 4 extremos y a media altura la rejilla que servía para la consumación de los sacrificios. Cualquier persona puede coger una imagen de internet hablando del altar de los holocaustos y verá más o menos cómo era. Se podía ver que la rejilla servía para la consumación de los sacrificios. Se podían ver también los anillos por los cuales pasaban las varas, que también de madera de acacia recubierta de bronce. Primera cosa que podemos decir es que Moisés no fue el que escogió cualquier madera. El Señor había ordenado servirse de la madera de acacia, que algunas traducciones llaman madera de sitim. Decir que era verdadera madera de acacia, no lo que hoy conocemos como acacia de nuestros bosques, que no pertenecen ni siquiera a la misma familia vegetal. En la acacia que podemos encontrar en los jardines o que podemos encontrar en los bosques, no es la acacia que se está hablando aquí. Aquí era la madera de sitim, era una acacia que ya vamos a ir describiendo y veréis qué tipo de madera era. Esta acacia no era un arbusto, como se podía pensar, sino que era más bien un gran árbol. Por eso digo que no es la misma acacia que podemos encontrar hoy en día, con numerosas y fuertes ramas tenía. La corteza era de color rojizo, pero sobre todo su madera presenta marcadas propiedades. Primero, porque era muy ligera y muy dura. Además, podía soportar la humedad y hasta quedar en agua sin pudrirse. Así comprendemos por qué Dios había designado esa madera para el altar de los holocaustos, y no solo para él, sino para todo lo que necesitaba el tabernáculo en cuanto a madera. Reunía todas las cualidades deseadas. Por su ligereza se transportaba fácilmente, mientras que su dureza, hablábamos de otra dureza, impedía que se rompiera en los muchos desplazamientos. La lluvia y en los estacionamientos en lugares húmedos no
la podían podrir. Era una madera demasiado fuerte. Ni la humedad, ni el pararse o estacionar en sitio húmedo podía afectar ese tipo de madera. Estaba capacitada de resistir todas las influencias exteriores. Una mejor madera no podría haber sido encontrada. Así que el escoger Dios o el escoger de Dios se explica perfectamente desde un punto de vista práctico. Era práctico el tener ese tipo de madera que era ligera para transportarla y que no se rompía por los muchos desplazamientos o por estar en el sol demasiado o por estar bajo la lluvia o en sitio húmedo. Era un punto de vista práctico de parte de Dios, pero él veía aún más lejos. El altar del holocausto, era la imagen profética de la cruz. Hacía falta una madera que pudiera simbolizar la perfecta humanidad de Jesús. Aquí la acacia respondía de manera notable. Era ligera, es decir, pesaba poco. Jesús no vino para ser una pesada carga sobre los hombres ni un pesado yugo. Al contrario, él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Jesús no abrumaba a los que venían a él, sino que los liberaba y les permitía seguir viviendo alegre. Duro, resistió todos los ataques del diablo sin doblegarse, ni por un momento se debilitó. Más aún, nunca se apiadó de sí mismo. Soportó Getsemaní con todo el peso de la ira de Dios y su juicio. Incorruptible, vivió en medio de este mundo, pero este mundo nunca pudo penetrar en él. Ninguna influencia corruptible pudo entrar en el corazón de Jesús o en sus pensamientos. Su santidad quedó limpia y entera. La madera de acacia no era solamente la más apropiada para la construcción del tabernáculo, era lo que al mismo tiempo representaba mejor simbólicamente la humanidad de Cristo. Al lado de la acacia, el altar de los holocaustos tenía bronce, como tantas otras en el tabernáculo, y ya dijimos que representaba la justicia de Dios. El Señor Jesús, cuando vino a Juan el Bautista, quiso satisfacer lo que era la justicia de Dios y le dijo a Juan: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Eso era porque Juan el Bautista como que no se atrevió a bautizar a Jesús, sabiendo que Jesús era superior a él, pero el Señor le declara que cumplamos toda justicia. Ahí se cubrió del juicio de Dios, desde el principio de su ministerio. Jesús manifestó la voluntad de cumplir toda la justicia de Dios, una voluntad que lo iba a llevar al Calvario. Sus últimas palabras en la cruz: consumado es muy rica en sentido, pero significa en primer lugar que la justicia de Dios acababa de recibir
una plena satisfacción. Moría Él, Jesús, el justo y santo, en el lugar del culpable. Esta muerte desarmó la justicia divina y el reino de la gracia comenzó y se estableció en este mundo. La acacia y el bronce tenían cada uno su sitio bien determinado. El bronce recubría la madera, es decir, la divinidad cubría, la justicia de Dios cubría la humanidad de Cristo. La acacia soportaba todo el peso del metal y así esa madera era invisible. Se podría pensar que el altar solo estaba formado por el bronce, de verlo tan recubierto de bronce, pero dentro de ese bronce estaba la madera de acacia. La imagen es maravillosa. Jesús estaba solo sosteniendo él solo todo el juicio de Dios. Enteramente solo. Nadie le ayudó. En Getsemaní sus discípulos dormían, no pudieron vencer el sueño. Los ángeles tampoco pudieron hacer nada por él. Era necesario que fuera abandonado por todos, incluso del Padre. Sí, estaba realmente solo. No podemos siquiera imaginar esa soledad tan grande que esta, la del Hijo de Dios en su sacrificio. Desaparecía bajo la condena de Dios, sus juicios. Así escribió Isaías. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados y salvados. Isaías 53. Así como el bronce pesaba sobre la acacia y la recubría enteramente, también la justicia de Dios pesó y recubrió enteramente al Señor Jesús. El altar de los holocaustos prefiguraba la cruz de Cristo. El derramamiento de sangre evidentemente solo era una sombra, porque la sangre de los toros, carneros y machos cabríos que se inmolaba sobre él no traían a nadie a la perfección. Es decir, que siempre tenían que estar ofreciendo sacrificio por sus pecados o por sus votos o por agradecimiento a lo que el Señor había hecho en su vida. Nadie era traído a la perfección, mientras que el que se derramó en el Calvario, esa sangre tan preciosa de Cristo, es plenamente eficaz y de una eficacia que se extiende a toda la tierra y a todas las generaciones. Sin embargo, el altar de bronce y los sacrificios que se cumplían era de una necesidad absoluta para el pueblo de Israel. Era por el único medio que podían entrar y estar en contacto con el Señor. Sin ello,
ningún culto les será posible. Los objetos que se encontraban en el tabernáculo habían sido purificados por la sangre. Cada año el sumo sacerdote llevaba al lugar santísimo la sangre procedente del sacrificio de expiación celebrado sobre el altar. Si cada año el sumo sacerdote entraba en un lugar santísimo llevando esa sangre, la sangre de la expiación, que es el Yom Kippur, es la Pascua, es cuando realmente el Señor libra, perdona y su gracia se extiende sobre Israel. Es la fiesta del perdón de los pecados. Así que el altar de bronce y los sacrificios eran de una necesidad absoluta. Sin él, sin ese sacrificio, el tabernáculo no tenía ninguna razón de ser. El Señor no lo hubiera aceptado como su morada. Si se manifestaba, si la nube descendía y permanecía sobre él, solo era en razón de los sacrificios ofrecidos sobre el altar. Hoy en día, por el sacrificio de Cristo, tenemos la certeza de que Dios vive en nosotros, de que está en nosotros y de que Él es el que dirige toda nuestra vida. Asimismo, no hay relación posible entre Dios y los hombres fuera de la cruz de Jesucristo. Dios no aceptaría jamás un culto o una reunión donde la cruz de su Hijo no ocupe el lugar céntrico. Ver a Cristo crucificado es lo máximo dentro de las reuniones o dentro de los cultos que tenemos. No podemos tener una reunión sin que Cristo esté ahí presente. Él ha dicho que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría allí. Y es cierto, pero en cada reunión tenemos que tener la certeza de que Cristo ocupa el lugar céntrico, la cruz donde Él fue crucificado. No podemos alejar la cruz de Cristo. Cristo es la cruz y la cruz es Cristo. Toda religión donde el valor del sacrificio del Calvario es velado o ignorado, no puede ser agradable a Dios. Falla en su propósito, porque es incapaz de reconciliar la criatura con su Creador. No hay nada que pueda reconciliarnos con Dios, si no es por medio de Jesucristo. Dos cosas demuestran la importancia del altar de los holocaustos. En primer lugar, su emplazamiento. Era lo primero que nos podríamos encontrar y que nos podemos encontrar al pasar por la puerta. Era lo primero que nuestros ojos podían ver. Era imposible ignorarlo. No se podía pasar a un lado sin verlo. En segundo, sus dimensiones sobrepasaba de manera notable todos los otros objetos sagrados, tales como el altar del incienso e incluso el arca del pacto. Todo eso de acuerdo al plan de Dios para hacernos saber y sentir el lugar y las dimensiones que la cruz de Cristo debe tener en nuestras vidas y en nuestros corazones. Es imposible pasar al lado de Jesús. Él está ahí y tenemos que saber que Él nos guía en todo momento. Cuando leemos la palabra de Dios notamos que la cruz tiene un sentido esencial
y que su importancia está manifestada y subrayada. Las vestimentas de piel con las cuales el Señor revistió a Adán y Eva son como la primera anilla de una larga cadena de imágenes, símbolos, profecías que van multiplicándose y se precisan a través de todo el Antiguo Testamento hasta que los evangelios se alza ante nosotros la cruz. En toda su trágica realidad. Pablo escribía: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En el Apocalipsis Juan dijo: un cordero como inmolado. Es decir, no podemos pasar al lado de esa cruz donde está Cristo crucificado. La reconciliación con Dios es a través de Cristo. Es a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Hubo una alabanza universal que se elevaba a Él. Una alabanza universal. Todo estaban cantando la alabanza de la salvación de este mundo. La cruz ocupa en la palabra de Dios y debe ocupar en nosotros el lugar que es el del altar de los holocaustos, levantado ante el tabernáculo. Era la imagen de esa cruz, a la cual deben acudir todas las almas que quieran acercarse a Dios. Tenemos que subrayar un punto muy importante. El altar de bronce no se empleaba de un tiempo a otro para las fiestas o para cualquier otra cosa, pero todos los días. El altar de bronce era todos los días, se empleaba de todos los días sin ninguna excepción. Siempre había cada mañana y cada noche un sacrificio que era ofrecido regularmente. Los días solemnes se multiplicaban, se añadía esos que cualquier israelita presentaba por razones personales. El altar tenía un papel absolutamente permanente. El paralelismo con la cruz es chocante porque, aunque el Señor ya no está en ella, está continuamente obrando. En todo momento del día está presente, actuando para acoger a los arrepentidos. La cruz de Cristo tenemos que verla siempre como lo que es, como el altar de bronce donde se hizo un sacrificio para la salvación del mundo entero, para la salvación de nuestras almas, pero para la salvación de todos aquellos que vienen a Él. Si estuviéramos ante el altar de los holocaustos tal como se presentaba a la vista de los israelitas, seguramente tendríamos un sentir de repulsa. Cerraríamos los ojos para no ver la carne y todo consumirse por el fuego. Podríamos pensar que era horroroso. Sí, es verdad, horroroso. La cruz también fue un espectáculo horrendo. ¿Lo habríamos soportado? ¿No hubiésemos hecho como otros huir para no ver más? Si pudiésemos realizar hasta qué punto el pecado es abominable y cuánto mal y desorden ha traído a este mundo, entenderíamos que hacía falta un sacrificio infinito para borrar la ofensa y restablecer el equilibrio roto. ¿Cómo el Padre había consentido en dar a su Hijo amado si esto no hubiera sido la única posibilidad de salvar a los hombres? ¿Cómo habría consentido Dios en eso? Esperando la venida de Cristo, la sangre de los animales fue vertida. No es que Dios tomó placer en esto. ¿No tiene Dios piedad de los animales? Como dice en la Escritura: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas
que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Pero esos sacrificios eran necesarios. Hacía falta que el pueblo entendiera la gravedad del pecado y que solo la sangre podía expiarlo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así tenían que estar preparados para el día donde el verdadero sacrificio, el único sacrificio eficaz, sería ofrecido en la cruz del Calvario. Antes de terminar con el altar, una última ojeada. Vemos una rejilla colocada al interior y a mitad de altura. Servía a quemar enteramente las víctimas. En algunos de los sacrificios se quemaban todas las víctimas. Esto nos lleva a pensar en Jesús, que se dio totalmente, que derramó toda su sangre, que fue consumido por el fuego del ardor del juicio de Dios. Vemos los cuernos de bronce en las 4 extremidades, símbolo del poder y de fuerza. El toro parece concentrar toda su energía cuando está dispuesto a golpear. Los cuernos del altar simbolizan todo el poder que sale de los sacrificios. ¿Acaso hemos entendido la gran fuerza y el poder que emanan de la cruz de Cristo? Rompe los corazones más duros, hace huir los demonios. Los cuernos eran dirigidos a los 4 puntos cardinales. El poder de la cruz llega hasta los confines de toda la tierra. Terminamos recordando que Dios estableció este altar. No quería ningún otro. Todo sacrificio ofrecido fuera de él no agradaban a Dios. Israel solo podía tener un altar, significando esto que Dios acoge a cualquier persona que viene a los pies de la cruz y en ningún otro lugar. Dinero, méritos, buenas obras son altares que Dios no reconoce. La salvación no está nada más que en Jesucristo y en nadie más. No tengamos nosotros el olvidar esto, que nuestros ojos se fijen en la cruz de Cristo solamente. Recordad a los que dicen que en los atrios pueden entrar todos los demonios, que no solo tienen que pasar por todos los demonios, que en los atrios podía estar todo el mundo, que no tienen que pasar por Cristo, la entrada del tabernáculo, sino que apenas entran tienen que delante la cruz de Cristo con su ofrenda por los pecados. Es decir, tenemos a Cristo en la puerta y la cruz lo primero que encontramos en los atrios, el altar de bronce, la cruz de Jesucristo, Jesucristo crucificado. Es imposible que el enemigo pueda entrar en los atrios. No nos dejemos engañar. La salvación de Dios ha sido y será perfecta en todos los sentidos. Es decir, el enemigo no puede entrar por la puerta a la cual es Cristo, porque no hay comunión entre Cristo y Belial. Pero si entrara cualquier impuro, se encontraría con la cruz de Cristo. Se encontraría con Jesucristo crucificado. Se encontraría con el altar de bronce donde tienen que hacer el sacrificio de sangre. Aquí os dejo. Shalom, Maranata, y que Dios os bendiga. Y otro día seguiremos, no sé si mañana, pasado, pero otro día seguiremos entrando más allá del altar de bronce. Dios os bendiga.